Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muy buenos días y muy buenas tardes a todos y a todas. Nos vemos de nuevo para esta nueva propuesta que os hacemos, mi querido amigo y profesor José Marcial. ¿Cómo estás? Muy bien, hola Isa. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto, ¿no? Porque, yo creo que me conocéis, María Politi, creo que también, Guille, me da muchísimo gusto verte, y Concha, a ti también. Hay 23 inscritos, la gente me ha pedido pues escucharlo luego y esas cosas y tal, a ver qué. Estábamos comentando José y yo que este virus nos ha cambiado el mundo, ¿no? Y nos ha cambiado la percepción, la enseñanza, la educación, la comunicación. eh, y, y está muy bien, es decir, todo lo que viene nuevo querrá decir que le podremos encontrar sentido, riqueza, nutrición, pero justo en la rama de la inteligencia relacional, el eneagrama, yo soy la directora del máster de inteligencia relacional y eneagrama, llevo, bueno, pues 25 años investigando con el eneagrama, como sabéis, soy psicóloga clínica, psicoterapeuta y bueno, pues una de mis pasiones en la vida es el eneagrama. Y entonces, bueno, pues tengo el gusto de compartir un módulo que se nos ocurrió a este gran amigo mío, José, que, bueno, ahora nos hablarás de ti, José, porque me encantaría pues, que te conocieran más y que supieran, porque voy a dejar a todo el mundo en tus manos, como bien sabes, y llevamos haciendo desde hace 7 años, pues se nos ocurrió que sería muy buena idea que hiciéramos un módulo sobre el Camino de Santiago y Eneagrama, ya que él es un gran investigador sobre este tema, ¿no? Él es un conocedor de la historia, es un conocedor de todos los significados simbólicos que han tenido profundos en todos los caminos que llevan a casa, a Santiago. Él es un gran conocedor también de toda la simbología y toda lo que son las raíces cristianas también de todo aquello histórico, ¿no? A mí, una de las cosas que me está cada día apasionando más y que nos damos cuenta, bueno, pues cuando ya somos un poco mayorcitos, porque quizás cuando nos enseñaban historia en el colegio, pues nos parecía un poco estar memorizando fechas y reyes y cardenales, pero sin embargo ahora, con un poquito más de conocimiento, vamos a saber mucho mejor quiénes somos si conocemos la historia. Y entonces una de las cosas que siempre me ha gustado de ti, José, y perdona que me alargue un poco en tu presentación porque ahora es la tuya, es el gran conocedor de la historia. Y entonces, bueno, pues José, independientemente de cómo ya te haya hecho el spoiler de tu presentación, pues sigue, preséntate, cuéntanos quién eres y cómo tú por aquí, con el Camino de Santiago y Eneagrama en este módulo, cómo tú por aquí, porque tendrá algún sentido, algo en tu vida habrá habido y tal para que hoy día seas el guía, ¿no? Porque eres un guía o no eres un guía. Ahí te dejo muchas cosas, José. Bueno, gracias Isa. Gracias Isa y un placer, como siempre, pues el ser tu amigo. Eso es lo más importante. Qué rico. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y por razones que los dos desconocemos, seguimos siendo muy amigos y nos encanta hacer cosas juntos y eso es muy bonito. Entre otras cosas y tal, porque llevamos muchos años. Tú fuiste la primera persona que se asoció a una asociación que creé yo en el año 2007, que realmente fue como un punto que me dio, ¿no? Y entonces eso sella ya porque es tener eso en común durante esos años no es poco, ¿verdad? Y a partir de ese momento la vida no nos ha separado. No. Hemos estado juntos los dos y hemos hecho muchísimas cosas juntos, viajes, talleres, y esto ha sido un poco la culminación de nuestra relación profesional, la creación de este módulo, porque si a mí se me pudo ocurrir la idea, tú lo has creado, este módulo, José. Por eso te preguntaba como tú por aquí. Porque tú no crearías nada que no te guste, que no te interese o que no te haya aportado algo significativo en tu vida, pregunto. Pues sí, pues exactamente. La verdad que la creación de este módulo, que en parte obviamente sí tiene el 99% de mí, de mi forma de comprender el enneagrama, de mi forma de comprender la vida y la realidad. Y también te lo tengo que agradecer a ti por la confianza que desde un principio pues siempre has demostrado en mí y llevamos haciendo este módulo contigo.
Casi no se te oye de repente. Bueno, bajas la voz. Bueno, trataré de Qué haberlo rico, qué completado. bien. Eh, Bueno, pues sí, la verdad que tiene mucho, lo tiene todo de mí. Yo la verdad es que es un módulo en el que yo incorporo todas las cosas que a mí me van, las cosas que yo voy integrando. Todo aquello que voy recibiendo y veo que realmente lo he integrado en mí mismo, pues lo voy incorporando a esta propuesta. Entonces es una propuesta muy simbólica, en donde el hilo conductor es el Camino de Santiago, pero obviamente el esquema que hay en el fondo es el eneagrama, tanto desde su perspectiva más concreta como desde su perspectiva más elevada. Y es cierto que inicio hago muchas sinergias y muchos simbolismos y muchas comparaciones de diferentes símbolos y diferentes simbologías y diferentes tradiciones en las que el símbolo del enneagrama pues tiene relación. A veces hablo de asuntos relacionados con la personalidad, a veces con las ideas superiores, a veces con el Camino de Santiago, a veces con el simbolismo pagano, a veces con el simbolismo más cristiano. Pagano has dicho, ¿no? E incluso muchas veces pues con nuestra propia forma de llamarle a las cosas que tenemos hoy en día, a los antiguos conceptos y a las antiguas ideas superiores que tenemos hoy en día. José disfruta muchísimo y también, pues, supongo yo, pero eso es una cuestión tuya, pareces un tipo 5 social, ¿no? Que llamábamos tótem. ¿Te acuerdas cuando le llamábamos tótem? ¿No? Sí, Por el interés sí. por el simbolismo, el interés por el encriptamiento de los lenguajes, el interés por lo que no es fácil de llegar, a lo que no está, es decir, que hay que poner foco, que es una de vuestras grandes cualidades, ¿no? Y luego además, bueno, lo social pues también ayuda, ¿no? Para poder salir un poco del encriptamiento además individualista en el que se puede meter pues una persona que por ejemplo fuera un 5 conservación, ¿no? Y entonces esto lo pongo a colación para que nos vayamos dando cuenta de que a lo que nos dedicamos y a lo que nos gusta hacer tiene que ver con nuestro temperamento, con lo que se nos da bien, con lo que nos gusta, con lo que nos da placer, con lo que nos proporciona comodidad, ¿no? Y en esa búsqueda, y ahora te vuelvo otra vez a pasar micrófono, hay muchos caminos, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustaría preguntarte antes bueno, de la respuesta al tema de qué puede significar el camino, qué significado simbólico tiene el camino. Ha habido muchos caminos de Occidente antes de lo que se llamaba el Camino de Santiago, ¿verdad, José? Sí, el ser humano se dicen que los caminos hacia Occidente se iniciaron en la antigua Mesopotamia. Había un dios que era el dios Anu, era el dios del sol, y para aquellas personas que empezaban a ser sedentarias, que acababan de dejar el nomadismo, algunos contraculturales, alguna gente un poco especial, pues decidió no ser sedentaria en aquellas épocas donde ser sedentario era el no más, y seguir al sol. Seguir al sol. Sedentario era como tener como un estatus más elevado o algo así. Claro, claro. Se empezaban a crear las primeras ciudades, se iniciaron los primeros lenguajes escritos, las primeras contabilidades, en fin, se empezaron a crear lo que es las primeras civilizaciones del ser humano. Sin embargo, hubo personas que decidieron seguir caminando hacia Occidente. Y ya se hablaba en aquella época, hace 6.000 años antes de Cristo, del camino de Anu, del camino del sol. Del camino de él. El camino de Anu, el dios Anu, el camino del sol. Camino del sol. Claro, porque son caminos hacia Occidente, hacia Poniente, ¿verdad? Hacia donde se pone el sol, ¿no? El sol siempre fue el astro iluminador del ser humano primitivo antes de que se iniciasen las tradiciones de la palabra. Antes la espiritualidad estaba basada en la naturaleza. Los astros y el sol era realmente una de las grandes deidades, ¿no? Y era un misterio, ¿no? Nos calentaba, nos pautaba el tiempo y todos los días aparecía y todos los días desaparecía. Entonces el seguirlo era realmente como un entregarse a lo desconocido, confiar en él y entregarse a lo desconocido. Esas son las primeras tradiciones que empezaron a empujar a las personas a caminar hacia Occidente.
Porque claro, en la similitud que tú y que me gustaría que pudieras explicarnos, ¿no? ¿Por qué el eneagrama de repente aquí se ha introducido tal y como se introducen tantas y tantas cosas, en tantas ciencias, en tantas búsquedas, ¿no? El hecho de que vamos a ver, perdóname, se me ha ido un poco la pregunta que te iba a hacer de repente porque me he distraído con los apuntes, ¿no? Pero hablarte un poco de si el eneagrama es la primera vez o ya ha habido eneagrama o te has encontrado a lo largo de la historia algo de eneagrama o similar o comienzos y tal que tengan que ver con esta herramienta. O es la primera vez que ocurre. El eneagrama parte obviamente del sistema métrico decimal, que es algo que apareció en China también por el siglo XII a.C. y obviamente son metáforas geométricas que aparte de utilizarlas para el cálculo, el sistema métrico decimal se utilizó siempre simbólicamente. Y el símbolo del 9, del eneagrama, del triángulo, de la hexada, del círculo, del cero, el cero que nos trajeron los árabes a Occidente, al mundo cristiano, que lo traían de China, realmente son grandes metáforas simbólicas que también se traducen en métodos de contabilidad y de medir que utilizamos los ingenieros, pero también las han utilizado siempre desde un punto de vista metafórico. Nosotros utilizamos el símbolo del eneagrama con un significado metafórico. El triángulo tiene un significado metafórico, la hexada también, el círculo también, y el Camino de Santiago también tiene esos tres símbolos metafóricos. Porque hablabas de alquimia, ¿no? También hablabas de... y esto es como un término que puede parecer como poco, vamos a decir que no, en la universidad y tal, empiezas a hablar de alquimia y se asustan y se ponen raros, ¿no? Pero sin embargo, a lo largo de lo que yo ya he podido leer y hasta donde yo haya podido llegar, pero sin embargo estoy absolutamente segura que tú has podido llegar más lejos para podernos contar qué hay de alquímico en el camino. Bueno, los alquimistas eran unos protocientíficos que además de intentar llevar asuntos filosóficos a la materia, tenían esa perspectiva, tanto una perspectiva filosófica trascendente como también hacer cosas materiales. Bueno, ahí llegaron desde el punto de vista científico a poco. Hoy en día, obviamente, la ciencia pues, es un mundo muy superior a todo aquello. Sin embargo, utilizaban metáforas, eran gente muy metafórica. Y una de las metáforas que utilizaban para los procesos creativos es que siempre en todo proceso creativo había una fase negra, una fase blanca y una fase roja. La fase negra era la fase en la que había que destruir aquello que ya no servía. La fase blanca era aquella en la que uno se abría a lo que podía llegar nuevo. Una vez que uno deja una vez que uno vacía el vaso, como dicen en las tradiciones orientales. Y después había una fase roja que tenía que ver realmente con el trabajo cotidiano, con el trabajo en lo material. Y esas tres fases, el eneagrama habla de ellas simbólicamente también. Habla de la fase del triángulo, de la fase del círculo, tiene ese mismo significado de la fase blanca, el triángulo tiene el significado de la fase roja, de la fase negra, y la hexada, el viaje por la hexada, que es el símbolo de la conciencia, pues nos ayuda a poner conciencia para crear en nuestro mundo material y cotidiano. Y esas tres metáforas también existen en el Camino de Santiago. Antiguamente el peregrino, que siguiendo al sol o realmente queriendo culturizarse y saber quién era aquel hermano de Jesús de Nazaret que estaba en Santiago, que había transparentado un Dios amoroso, pues se lanzaban al camino a caminar sin saber muy bien a dónde, con un espíritu de no saber muy bien qué hacer, pero caminar, para dejar algo. De llegar a Santiago pues era realmente la culminación, o llegar a la costa de la muerte, ¿no? Cuando ya no podía seguir más al sol, era la fase blanca, es decir, allí todo es posible. Pero después vamos a llegar a la costa de la muerte. En esta propuesta de la que estamos hablando en este momento, hacemos un camino que llegamos a la costa de la muerte. Sí. Y después había una fase que hoy en día no se hace, que es la fase roja, que es la fase de la vuelta a casa. La vuelta a casa significa realmente crear en lo material, en nuestro trabajo. Llegar a Francia y transformar su pueblo, transformar su familia, hacer un cambio en su vida.
En el fondo el eneagrama es un símbolo que nos habla también de esto, de una transformación. Algo hay que dejar, algo hay que abrirse y después tenemos que crear en lo material. El Camino de Santiago habla de lo mismo. Santiago es un símbolo de muerte. Su muerte es morir simbólicamente para renacer. Al igual que lo era el Ara Solis, que era el fin del mundo, o lo es hoy en día la Costa de la Muerte, ¿no? Que es llegar allí, simbólicamente el peregrino quema algo y vuelve a casa. Hoy en día, pues por nuestra industria, la verdad es que muchos peregrinos van a Santiago y vuelven a casa en avión y caen en la oficina al día siguiente, ¿no? Entonces la fase roja se la come, que es la fase muy importante. La fase roja es una fase muy importante, que es la fase de la creación en lo cotidiano, nuestra función que tenemos cada día. De alguna forma, la fase negra, el ir a Santiago, es nuestra visión, que hay un momento que necesitamos abandonar cosas. Hay una misión, que es algo que se nos abre, ese tercer punto, que se nos abre en la fase blanca cuando llegamos a Santiago, llegamos a Fisterra, y después hay una fase de realmente recorrer la Exada, creando, pero desde lo cotidiano y desde nuestra propia perspectiva ampliada, porque una parte de la propuesta que ahora os proponemos Isabel y yo, pues es en cada uno de los puntos amplificar la conciencia. No solamente de uno, sino en todos los puntos hay algo que aprender, todos tenemos. Es cierto que hay en un punto en donde nuestra dificultad para aprender es un poco más mayor, porque tenemos ahí nuestra personalidad creada, pero en el fondo también es nuestra dificultad y es también nuestro instrumento. El asunto es de alguna forma amplificar o relajar un poco ese punto también, pero también a comprender las aperturas arquetípicamente de todos los puntos del eneagrama, que son grandes aperturas al conocimiento y a relajar nuestra tensión, digamos, que nos genera la vida y que nos ha generado el estar vivos, el que nos genera estar en este estado y que nos genera nuestras ganas de no irnos, que las tenemos todos y debemos conservarlas. Pero, sin embargo, a veces necesitamos flexibilizarlas, que es de lo que habla el eneagrama, de lo que habla el camino, de flexibilizar nuestra personalidad para poder crear asuntos en nuestra vida cotidiana. Bueno, se nota que te apasiona el tema, qué rico. Todo esto pues lo vamos a aprender en el módulo, es decir, y además sobre todo, una cosa que me decías cuando estábamos en los previos es que vas a estar muy pegado al suelo de la vida cotidiana, en cada uno de los conceptos que trates, trabajes, para que la gente pueda ver algo práctico con respecto a uno mismo, cómo está transitando uno la vida. Uno, sí mismo. Y eso me parece que hará que todos nos vayamos a identificar, ¿no? Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer, José? Es decir, ¿qué podemos llevarnos y tal? Vamos a decir muy en genérico, ¿no? Si quieres luego hablamos un poquito de los tipos, que ya sé que yo es que soy muy partidaria de repente pues dar tips y tal, ¿no? Para que todos veamos y nos podamos sentir identificados con lo que vayamos a decir, ¿no? Pero, ¿cómo nos vamos a identificar con hacer este módulo? Bueno, una de las grandes peculiaridades que tiene este módulo es que se hace en plena naturaleza. La naturaleza es, en fin, como os comentaba antes, la gran inspiradora del ser humano. El estar en contacto con la naturaleza, pues eso ya es algo que de alguna forma nos integra dentro de la naturaleza, también el caminar y el estar en movimiento. Solamente el hecho de estar en movimiento y estar integrado en la naturaleza, el hacer las paradas y meditaciones o charlas en cualquier lugar, o no cualquier lugar, son a veces lugares que yo tengo elegidos, pues eso es realmente algo que ya es como un gran colchón para poder abrirnos a experiencias. Claro, porque tú antes hablabas sobre las tres fases, ¿no? Yo también he visto los tres centros, es decir, por una parte vamos a mover el cuerpo. Y esto es algo a lo que tú dabas mucha importancia, ¿no? Y por lo que contabas también que el eneagrama te había atraído, no solamente por su parte de fijaciones, sino por su parte dinámica, ¿no? Por otro lado, también vamos a tener pérdidas, con lo cual vamos a mover el centro emocional y entonces vamos a tener que hacer memoria y tal, ¿sabes? Y recordarse, quizá, ¿no? Que es, vamos a decir, la función que tiene la tristeza, ¿no? Es recordarse, volver a conectar con el corazón.
pero a la vez también cuando uno toma un ritmo y tal, un ritmo saludable, eso lo hemos estudiado mucho cuando estudiábamos cómo entrar en estados modificados de conciencia. Vamos a entrar en un estado modificado de conciencia donde la mente empieza a procesar de otra manera, ¿no? Y entonces podríamos ver esta similitud o que esto pueda ocurrir, tenga altas probabilidades en un momento dado de ocurrir y pueda uno identificarse con que a lo mejor puede hacerse ese trabajo de los 3 centros también. Por supuesto, yo más que llamarle estados, son estados naturales, son estados naturales donde emerge nuestra propia... Bueno, es un estado muy natural que aparece a veces cuando hacemos deporte, cuando viajamos. En el camino es un lugar muy propicio para que aparezca un estado natural en el que estamos menos condicionados, menos estresados. Podemos ponerle cualquier nombre, pero ese estado aparece. Aparece no solamente porque los facilitadores o nosotros hagamos un trabajo más o menos bueno, sino porque el propio camino, la propia naturaleza, la propia meditación, que significa caminar, ya te abre a eso. Y te abre a una comprensión. El camino ayuda mucho a saber escuchar. Te abre el nivel de la escucha y de escuchar de una forma diferente. Algo que te comentaba antes, Isa, que en la propuesta que estamos haciendo ahora, no hay que tomar apuntes. Todo lo que entra, pues entra, ¿no? Las comprensiones que entran de cada tipo entraron, ¿no? Y no se olvidan ya, como decía. Y los que necesitamos apuntar nos fastidiamos, ¿no? Bueno, el que quiera apuntar, apunta, pero no es necesario apuntar. Te estoy chinchando. Luego hay otra cosa también que decíamos importante y es verdad que este máster se estaba haciendo presencial durante los años 15, 16, 17, 18 y 19. Pero empezó a hacerse online y ya se ha quedado online porque hemos hecho, creo, un trabajo de creatividad y de interacción lo suficientemente válido como para que aprovechemos toda esta tecnología a nuestro favor. Pero es importante hacer presencia física. Es importante esto, de repente molestarse, despeinarse y tal, ¿no? O sea, es decir, agarrar, coger la maleta y tal, algo que de repente con tanto clic y tal, ¿no? Como de repente se nos va a poner un trasero increíble, ¿no? Aunque sea metafóricamente hablando, ¿no? Y entonces esto, pues nosotros recomendamos que los vivenciales y tal, que sean presenciales. Por supuesto, comprendemos que tenemos a muchas personas en Latinoamérica. De todas formas, estoy viendo, por ejemplo, a David Alanis, que es bastante probable, no lo sé, David, si vas a venir. Ahora hablaremos con cada uno, solamente saludarte. También tenemos a Mauro Magnini, que también ha manifestado que para el año que viene no se lo quiere perder. Y luego, bueno, pues tenemos a personas que probablemente pues estén interesadas en lo que vayamos a decir, si no estoy nombrando a alguien con la que yo haya antes conectado. Entonces, bueno, vamos a preguntar un poquito a ver qué es lo que la gente querría saber de más, ¿no? Hay una cosa, perdonadme antes de abrir micrófono, que es importante, José, y es que nos preparemos un poquito para el camino, ¿verdad? Sí, es bueno. No se te oye. Es bueno prepararse un poquito. Obviamente hay personas, el camino, las etapas que haremos son aproximadamente de 20 y tantos kilómetros, 25. Obviamente eso es mucho o poco, depende de la condición física de cada uno. Pero como de lo que estamos haciendo es un taller y un taller simbólico y un taller metafórico, hay la posibilidad de no hacer los 20 y tantos kilómetros si alguna persona no puede hacerlos, ¿no? Entonces, en cualquier momento del camino se puede coger un taxi y se puede uno, por muy poquito dinero, llegar al punto final. Eso es muy importante entenderlo porque lo que estamos haciendo es un camino interior. Es cierto que estamos caminando y estamos utilizando el cuerpo y la naturaleza, pero no es cuestión de esforzarse y salir uno de los límites físicos de cada uno, y la propuesta está adaptada pues a personas que tengan buena condición física o la tengan un pelín peor, puede ser también. Pero siempre, obviamente... Eso es tranquilizador. Eso es tranquilizador. No hay absolutamente ningún tipo de deber prusiano.
No. Esto es voluntario y quien quiere andar, pues es interesante que se prepare un poquito, porque, y luego, pues por supuesto, hay un librito de recomendaciones de equipaje y tal, y de botiquín y esas cosas que son interesantes siempre para no perder el tiempo y poder llevar a mano los recursos que uno pueda necesitar cuando uno está haciendo 20 kilómetros durante 3 días. Porque andaremos por las mañanas y luego por las tardes. Esto es cuando, José, haces los tallercitos, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Sí. Uh-huh. Pasamos mucho tiempo en el camino y en la naturaleza, y y en cada uno de los puntos, el camino se va cada día, hacemos un trayecto y vamos caminando las ideas superiores ideas superiores, o las ideas o la cosmovisión de cada uno de los tipos que pasa en ese tramo, y vamos parando, o sea que muchos de los trabajos se van haciendo caminando y durante el trayecto. Ahora al final del día también se hace una recogida de lo que realmente, de los frutos que ha dado y de las comprensiones que han llegado y cómo a uno personalmente le han llegado las cosas. Pero el trabajo se va haciendo durante el camino, vamos haciendo muchas paradas, vamos muy despacio, no vamos rápido, sino que vamos, bueno, pues haciendo el camino y vamos haciendo. No se necesita tener conocimiento de alpinismo, ¿verdad que no? No, por supuesto que no. Vale, ¿no? Pero yo soy más vaga que la chaqueta de un guardia y tal, y como sabes, ya he dado el primer paso, que es ir a cenar con vosotros a Santiago. Eso Bueno, ya es, bueno, ya haber conseguido eso realmente es que confío en ti. La cuestión es que como lo está organizando una paranoica vaga y tal, pues no os preocupéis y tal, porque no vais a tener absolutamente ningún problema, ¿no? Los que pensáis que a lo mejor los demás están más preparados que uno, estos que nos comparamos con los demás o que no nos sentimos seguros y todo este tipo de cuestiones, es un módulo en el que cabemos todos. ¿De acuerdo? Efectivamente, si uno tiene una discapacidad para andar y tal, pues entonces, bueno, ya se vería, ¿no? Pero probablemente no querría venir, ¿no? Porque la cuestión es andar, ¿no? Pero bueno, la vida siempre pues te trae todo tipo de sorpresas, ¿no? Bien, es importante que se sepa, pues esto, ¿no? Que con seguridad se va a estar a salvo, protegido y tal, y las rutas y los caminos están perfectamente trazados, los sitios donde vamos a dormir y donde vamos a comer están perfectamente consensuados, higiénicos, con los mínimos de comodidad que desearía cualquiera. No hay que hacer absolutamente nada estoico, en absoluto, y luego pues lo vamos a pasar muy bien. Porque José, no, pues no, ya no quiero hacer spoilers de las cosas que pues vamos, hemos visto fotos y tal, y lo que sí que puedo hacer es mañana cuando ponga la grabación, pues poner algunos de los enlaces de Flick, donde están las fotos de la gente que ha hecho el camino. Cuéntanos, antes también de abrir micrófono, que te quiero aprovechar, ¿qué tal han ido los módulos anteriores? ¿Cómo ha quedado la gente? ¿Qué has visto tú? ¿Qué impresiones tienes? Bueno, pues como os decía antes, realmente el propio camino es muy sanador. Cuando uno se entrega a estar en la naturaleza, a abandonarse, a confiar en Isa y confiar en mí, y confiar en algo que no sabe muy bien a dónde va, pero te integras. Pues esa confianza, y aparte es cierto lo que dice Isa, que es un lugar seguro. Todo el Camino de Santiago es un lugar seguro, y las propuestas que os hacemos nosotros, por supuesto que lo es. Bueno, pues la experiencia es que, bueno, eso emerge, ese estado de apertura, de naturalidad, una naturalidad así muy sutil, que es un estado natural que muchas veces en nuestra vida hemos tenido, pues aparece. Entonces, es un estado en el que uno puede comunicarse mejor con lo que hay fuera y se escucha menos a sí mismo. Entonces, eso produce, bueno, las caras cuando se inicia, las caras cuando acaban, pues son muy diferentes. La verdad que es un módulo donde realmente se vive una pequeñita transformación o tiene una experiencia de transformación de experiencia interior, que se puede tener en otros muchos sitios también. Pero en esta propuesta pues es fácil que se dé por el ambiente que creamos, por la propia dinámica del taller. En otros talleres también se puede conseguir, y en otras experiencias en la vida, caminando por el Camino de Santiago, caminando por el monte, ¿no? Pero en esta, pues sí que lo que suele aparecer en los cursos es realmente una sensación de
bueno, de naturalidad, de alegría, de apertura, de optimismo. También a veces aparecen, se contacta también con lugares más profundos, más verdaderos, a veces con más o menos carga. Y pues pasan esas cosas, el camino da y cada uno tiene su experiencia. Esa es la experiencia y ese yo de cada uno, pues no somos los dueños de ella, nosotros hacemos unas pautas y cada uno tiene su experiencia. Pero en general es una experiencia pues muy interesante. Muy interesante, y es lo que han dicho las personas, los testimonios que tenemos, los veréis en los enlaces de Flick que mañana compartiré para que veáis un poco cuál ha sido la experiencia en primera persona de las personas que han querido contarla. Y bueno, pues realmente pues nosotros nunca prometemos absolutamente que se tengan absolutamente más expectativas que el ser, que el estar ahí. Y sin más, porque entonces ya sabemos que las expectativas es lo único que producen, o quién está teniendo expectativas aquí y tal, también que es interesante, nos podemos confundir. Y lo que sí que has dejado clarísimo es algo, no en lo que creo, sino en lo que sé, que es profundamente terapéutico, que es el contacto con la naturaleza. Ahí se le quitan a uno las máscaras. La naturaleza es una gran desenmascaradora, pero además de una manera amable, natural, que eso es lo que también has querido explicar, ¿no? Porque muchas veces los profesores o la misma vida a veces te desenmascara de maneras bastante abruptas. Y el desenmascaramiento que puede estar ocurriendo cuando uno está en movimiento, cogiendo un ritmo, es decir, tomando un ritmo, pum, pum, bum, 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 en contacto con oxígeno, con naturaleza y con los pertenos, se llaman pertenos, que son, vamos a decir, seres vivos que viven y que entran muy bien en la piel. Entonces el ser humano se encuentra muy bien. Y esos son los pertenos, que activan las endorfinas, pertenos. Eso es una de las cuestiones que ocurre cuando nos ponemos en contacto con la naturaleza. Y nos hemos hecho muy urbanitas, nos hemos hecho muy zoom, y entonces, bueno, pues nosotros recomendamos. De hecho, antes era el fin de semana y ahora hemos ampliado 5 días, ¿verdad? Bueno, y además, sí. Son 3 días que se camina realmente y después hay un día de llegada y un día que también es de descanso para volver. Sí, pero las personas que quieran hacer el módulo, pues... Es de miércoles a domingo. En concreto, este año va a ser en los días 22, 23, 24, 25 de septiembre. Sí. Es quería una buena añadir época. una cosa, Isa, que antes has comentado del esbozo del tema del tótem, o que es un poco la facilitación que yo propongo. Todo esto, obviamente, el entorno y todo esto pues está ahí y es gratis y es muy importante. Yo a veces lo que propongo son interpretaciones muy sencillas y que vienen de diferentes fuentes y de forma sencilla. Es como recibo, por eso sigo haciendo este trabajo, porque recibo que la gente de repente, o porque yo también transmito las cosas de forma sencilla, o porque también ellos, las personas, pues se abren a comprender las cosas de forma más fácil. Entonces, digamos que el ambiente o todo lo que es la sabiduría que tiene el eneagrama, tanto desde sus componentes más de la personalidad como más de esas aperturas que están más arriba, pues se facilita su comprensión. De alguna forma, la propuesta de que estamos hablando, más que se hace como un zoom out del eneagrama. Y cada persona nos vemos caminando por todo el eneagrama, porque el eneagrama es un símil, digamos, de nuestra acción cotidiana. Todos estamos continuamente recorriendo el triángulo, la hexada. Qué bonito, qué maravilla. Y lo que se percibe en este taller que proponemos es una visión integral del símbolo, que no es más que una simbología. La mente separa, la emoción une y el instinto integra. De alguna forma integramos todo. Porque todos estamos, aunque tengamos un sesgo hacia uno de estos puntos, todos son puntos que todos necesitamos y hacemos de forma consciente o inconsciente. Son lugares o espacios de la persona que todos necesitamos y de la vida y en la vida en la que estamos. Es abrir la conciencia a cada uno de ellos, además de uno propio, a todos los demás.
Interpretaciones sencillas, qué rico, porque que nadie se sienta que no, que esto es para personas intelectualmente elevadas. José habla como habla y tal, y no tiene por qué hablar de otra manera, pero sin embargo sí que es cierto que todo él va a repetir las cosas hasta que uno se entere y tal. Es una persona que tiene una eterna paciencia, es muy armónico, es una persona, es un gran líder, yo le tengo muchísima admiración y me ha gustado mucho que nos digas que vas a hacer interpretaciones sencillas que sean de alguna manera como accesibles a todos y a cada uno de los que seamos correspondiente con recibirlas, ¿no? Estabas hablando de ideas sagradas, a lo mejor nadie sabe por aquí todavía que es una idea sagrada o sí y tal, ¿no? Pero son cuestiones y tal que tienen que ver con, bueno, símbolo, con el símbolo del eneagrama y con lo que nos enseña el eneagrama de lo que son las altas cualidades que cada uno portamos y de las que a lo mejor podemos ser inconscientes, ¿no? Y entonces un poco lo que nos has estado diciendo es que a lo mejor vamos a ser más conscientes de nuestras cualidades y la parte un poco más excelsa de nosotros, ¿no? En algún momento. Eso se puede llegar a facilitar. Lo que vamos es a reconocer cosas que ya sabemos y nada más, no vamos a aprender nada nuevo, solamente vamos a reconocer y a poner más conciencia en las cosas. Antes lo decías, a recordar. Eso es muy bien. Recordar además de recordar, conectar otra vez con el corazón, ¿no? Y también con la sabiduría, porque a mí una de las cosas y a ti también, una de las cosas que nos gustan mucho es el recorrido biológico, emocional, mental, espiritual, de los centros, ¿no? Para que no nos hagamos un bypass espiritual o para que no nos, al contrario, ¿no? Es decir, que podamos hacer el trabajo con los centros sabiendo qué centro se está moviendo, qué centro se está comunicando, y que puedan ponerse de acuerdo. Y eso con un movimiento de un ritmo saludable, es que yo lo he estudiado muy a fondo, José, por el tema de los caballos, ¿no? Y entonces una de las grandes virtudes de los caballos y de poder llegar a tener una monta y una simbiosis durante ese proceso es lo que se llamaba un ritmo saludable. Hipócrates ya lo decía. Y entonces ese ritmo saludable tiene que ver con lo que tú llamas un estado de conciencia de naturalidad y que yo he dicho un estado no ordinario de conciencia en el sentido de que podemos atravesar el robot alguna que otra vez durante el camino. Es decir, que de repente puede ocurrir, ¿no? El robot es precisamente los tipos, lo que señala el eneagrama, que son los tipos del eneagrama, la pasión, la fijación, los mecanismos de defensa y todo lo que vamos estudiando cuando estudiamos eneagrama. Entonces el robot se compone y entonces el eneagrama es una gran herramienta para enseñarnos cuál es nuestro robot. También hay que dice que cuál es nuestro monstruo, cuál es nuestro dragón o cuál es nuestro robot, que queda como más neutro. Muy bien. Y entonces, bueno, pues ¿te parece que escuchemos un poquito a ver qué inquietudes o qué preguntas puede haber a todo lo que has estado comentando de las personas que han venido? Porque agradecemos muchísimo la presencia presencial. Luego sé que mucha gente verá el vídeo y tal, pero los que estáis nos motiváis mucho, nos dais mucho ánimo. Porque sabemos que no estamos hablando a un micrófono, sino que os estamos hablando a vosotros. Y para nosotros es muy importante el contacto personal. Eso las personas que me conocéis lo sabéis muy bien. Y de José, pues veréis que también. Entonces, David, bueno, pues muy buenos días para ti, querido. Teresa, estás aquí a mi derecha, así que si te parece, pues cuéntanos qué te ha parecido lo que has escuchado. Sí, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, José, mucho gusto. Pues me encantó, la verdad que, como mencionas, no quiero poner mucho cómo va a ser, sino prefiero ir y sorprenderme. Una gran duda que tengo, yo vendría desde México, y una duda que tengo es si ir yo solo o invitar a un familiar, si a mi padre, a mi hermano. Entonces, quería ver, José, ¿tú qué recomiendas? ¿Es mejor yo solo? ¿El beneficio piensas que va a ser mayor o compartido con algún familiar? No se te oye, José. No sé si... También solo, pero compartido con un familiar, pues será una experiencia añadida del poder ver a un padre o a un hijo
pues teniendo también la experiencia. Es completamente positivo. Además, para ti va a ser un viaje largo, no solamente va a ser el camino, con lo cual el hecho de que vengas con alguien con que quieras compartir esta experiencia y no vuelvas como un marciano sin podérselo contar a nadie porque nadie lo ha vivido y por tanto estarías hablando en arameo, pues ya tienes esa conexión tan profunda con esa persona para siempre. Es Claro. decir, yo desde luego, si yo fuera a irme a México a hacer un camino, yo lío a alguien fijo para que se venga conmigo, vamos. En plan, hombre, ya ves tú, ¿no? Pero vamos, Claro. te quiero decir, luego tiene su coste, claro. Oye, de hecho vas a venir, ¿no, David? Sí, sí, estoy viendo, voy a ir unos días, voy a estar unos días en Madrid, 2, 3 días, y luego me paso a hacer el camino, y luego me quiero quedar 2, 3 días más en Madrid. Genial, Ese muy es el bien. plan que tengo. Pues Y, y nada más una última pregunta. Los tiempos, ¿cómo son? Nada más para comprender. ¿Es muy temprano, o sea, levantarnos a las 6, 7 de la mañana, o es algo más largo? Yo nada más para ver cómo son los días, José. Pues mira, depende un poquito de cómo el grupo funcione, cómo el grupo camine, también un poco del tiempo, nos vamos adaptando. No solemos madrugar mucho, no, Okay. porque los trayectos no son muy largos y nos vamos adaptando un poquito pues, a las condiciones del grupo, pero normalmente a las 9 de la mañana empezamos a caminar. Tenemos todo el día para estar Perfecto. en la naturaleza. Se trata de estar en el camino más que hacerlo muy rápido. Entonces no Excelente. madrugamos excesivamente. No, yo feliz. Perfecto. Lo que decías de tu padre, pues es una cosa muy bonita. Si consiguieras eso, hacer un trabajo así, bueno, este o cualquier otro, pues con un padre y tener la vivencia o tratar de, bueno, tener esa intención de tener una vivencia de este tipo, pues con un padre y él haría también su camino, tendríais vuestros momentos juntos y vuestros momentos, pues sería fantástico. No hay Claro, y ya, de limitación en ese sentido. y ya le platiqué. Él tiene 70 recién cumplidos y tiene un temor que si va a estar muy difícil para él. Entonces voy a platicarle que no tenga miedo, que en cualquier No, momento no, no, pide no. un taxi. Sí. Aparte es parte del enagrama, nos habla de la limitación, nos habla del valor del ser humano, pero todos somos limitados. Entonces el saber pedir ayuda está muy cercano al tipo 2, el llegar a nuestras potencialidades, pero las reales. Entonces el tocar las potencialidades reales físicas es algo que realmente no se aprende, pero se recuerda. Y entonces cada uno con sus necesidades físicas. Y afortunadamente el camino es un camino muy humanizado y en muchos sitios puede uno. Paro aquí y sigo mañana, ¿no? No hay Claro, problema para eso. perfecto. Correcto. Muchas muy, gracias. muy importante para que todo el mundo se sienta seguro. Eso es uno de nuestros objetivos de este webinar, en el que asegurar que es para todos, que también para ti. ¿Sabes? Es decir, también le hablo a tu padre en ese sentido, porque cada uno va a vivir su camino. Si luego todo, es decir, con sus posibilidades, con sus imposibilidades, con sus querencias, con sus no querencias, me niego a seguir, pues vale, tranquilidad. Y tal, se puede uno negarse a seguir. Estupendo, y tal, ¿sabes? El libre albedrío funciona, pues es una persona muy tolerante, y no le gusta nada conflicto, que pueda saltar un conflicto relacionado con que haya que hacer algo que uno no quiera. Eso no va a ocurrir, y además se garantiza. Y luego, bueno, pues muchas gracias, David, y bienvenido. Nos estaremos conociendo dentro de unas semanas. Muy bien, te tengo a ti, Mauro, que también, querido, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Isa, buenas tardes. Estoy en Ciudad de México ahora. Ciudad de México, muy bien, querido. Bueno, ¿qué te ha parecido esto que has escuchado? Y bueno, cuéntanos tus impresiones o tus Bueno, dudas. perfecto. Nada, me parece muy buena la dinámica. El Camino de Santiago es un proceso que siempre lo tuve en mente hacerlo. No había encontrado un buen momento y ahora la propuesta vuestra me parece súper interesante, me parece un buen momento. Así que bueno, estoy muy interesado en hacerlo, creo que va a ser muy transformador. Y además hacerlo con un grupo de personas que esté en el entorno del Eneagrama me parece fabuloso. Me parece que va a ser una experiencia increíble, muy llenadora.
Así que bueno, no tengo muchas dudas al respecto. La verdad, me ha quedado claro. Y además quiero, el elemento sorpresa me gusta mucho, entonces no quiero spoilear, prefiero llegar y ver, digamos, no quiero ni buscar en redes qué es el camino, porque directamente quiero llegar y sorprenderme de lo más que pueda. Qué bueno. Muy bien, pues sí, a quienes les gustan las sorpresas, porque siempre son sorpresas que producen una impresión agradable o una impresión asombrosa, en ningún momento una impresión que pueda en un momento dado producir rechazo o en cualquier asunto, lo vais a pasar fenomenal. Y es una aventura, ¿de acuerdo? También estoy hablando pues a tu tipo, para que también se te convenza de que vengas el año que viene, que sería cuando vinieras, ¿no? Y la aventura de la vida, luego hay también un símil, ¿no? Que puede ser el viaje, ¿no? Un viaje en el cual antes hablábamos con José del viaje de alguien que está buscando, ¿no? El buscador, ¿no? Alguien que busca, ¿no? Aquellos que se iban del sedentarismo y tal hacia donde estaba el sol, ¿qué les nacía? Muchas gracias, Mauro. ¿Qué les nacía, José? No se te oye, José. Tienes un gran espíritu tanto para hacer el camino como para el enneagrama, ¿no? Que es el buscador, el peregrino que va a Santiago no sabe muy bien a dónde va, buscaba una cultura nueva que llegaba, que normalmente él no cedía a ella. El Camino de Santiago, a través de la arquitectura de las iglesias, pues era como hacer una masterclass de cristianismo que era la nueva, el nuevo paradigma cultural y espiritual. Y entonces el lanzarse, pero hacerlo, lo que hacemos nosotros cada día, no tenemos las cosas muy claras, pero las hacemos. Y eso es el caminar. Y entonces ese espíritu de aventura que todos tenemos, ese peregrino que tenemos dentro, que realmente no sabe muy bien, no tiene todo muy claro, pero lo hace, confía. Y la fase de confiar es muy importante para iniciar. Obviamente sobre una base clara, pero ese espíritu está muy bien. Entonces la experiencia que tengas pues será tuya y personal. ¿Sí? Qué bonito aquello que comentabas sobre la metáfora de tu vida en esos 3 días, ¿no? El cómo puedes ver un símil, ¿no? De las cosas que te van ocurriendo, de las cosas que te van pasando, las cosas que vas sintiendo, las cosas que vas saboreando, puedan tener que ver con momentos de tu vida, ¿no? Porque todos tenemos aquello que llamamos problema y que nosotros preferimos llamar desafío, reto. Y entonces, bueno, pues es muy interesante el poder entrar en estos estados naturales, como dice José, porque a uno se le ocurren mejores ideas. Que cuando uno está con el robot y tal, ¿sabes? En la zona de confort. Eso es. Por eso cuando uno está con el robot en la zona, y esto es salirse de la zona de confort. Que no se entere el ego y tal, ¿no? Porque de repente le puede surgir a uno una excusa y tal, ¿no? Pero sí, porque solamente ahí es donde está, y ahora va a salir mi 4 que te va a gustar, y ahí es donde está la magia. En la zona de terror es donde está la magia, porque no hay ningún terror que pasar, es simplemente hacer algo diferente a lo que uno generalmente suele hacer, simplemente. Lo has dicho has tocado un punto muy nuclear. Ese es el punto nuclear, es el dejar algo aparte, salir de la zona de confort, ahora le llamamos así, antes pues era el camino de, bueno... Para que todo el mundo nos entienda. La fase de que hay algo que no sabes muy bien, pero hay algo que sabes que hay que dejar y para que entre algo nuevo. Y eso es salir de la zona de confort, como le llamamos ahora. Eso es muy bonito pensar y tal, que ese puede ser un trabajo muy bonito, ¿no? Porque cada uno se llevará su propio trabajo e incluso habrá quien no se lleve ningún trabajo porque no se le ocurra a ninguno y de repente se le ocurra durante el camino. O sea, quiere decirse que sin expectativas, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hemos hablado un poco, pues, a ti, David, desde tu tipo, te vamos a sacar de tu zona de confort. A ti, Mauro, te vamos a llevar y tal, ¿sabes? Vamos a peterpanear un poquito y tal, ¿sabes? En Galicia, ¿no? A mí me iría pues el encuentro con mucha belleza y sensibilidad,
es decir, como eneatipo 4, ¿no? Es decir, que le va a estar involucrada nuestra personalidad en nuestra búsqueda. Y entonces eso no quiere decir que tengamos que saber el eneatipo, porque uno puede conocer su personalidad sin tenerle que poner un número quien llegue, ¿no? Es decir, que aquí el eneagrama lo utilizamos como mapa, no como territorio, es como una estrella y tal, es como una guía, es como un mapa. Cuando uno de repente se desorienta de uno mismo, el eneagrama puede ponerte un espejo muy interesante y objetivo. Pero más allá, cualquier persona y tal que esté tanto interesada como no, va a conocer bastante del eneagrama porque es un módulo del máster de inteligencia relacional y eneagrama, pero también va a conocer muchas otras cosas, ¿verdad, José? Es decir, en Galicia hay mucha chicha y mucha limonada, como decimos por aquí, ¿verdad? Sí, claro que sí. El máster, su estructura es el eneagrama, entonces es eneagrama 100%, desde mi experiencia, obviamente, ¿no? Hay otras experiencias y ahí es muy bueno conocer experiencias, pero obviamente. Y después está toda la cosmovisión de forma, bueno, como yo la tengo integrada en este momento, de lo que es el camino, así de sencillo, de la transformación personal, que hay algo que hay que dejar, hay que abrirse a algo y hay que crear después en la vida cotidiana. Eso es un asunto. La propuesta que hago ahora, que es una metáfora, es caminar un día hacia el fin del mundo, hacia la costa de la muerte, y después hacer 2 días volviendo a casa. El primer día haremos el triángulo, que es el abandonarse, llegar a la costa de la muerte, y después volveremos a casa caminando en sentido contrario del camino, como esa metáfora de la vuelta a casa ya para realmente hacer una transformación en la vida cotidiana. Si no, no tiene sentido. Nada tiene sentido si realmente no lo aplicamos a la vida cotidiana. Y esa metáfora la vamos a aplicar caminando y espacialmente en el territorio y en la naturaleza. Bien. No sé, Guille, si te apetece hacernos algún comentario y intervenir en esta conversación. Bueno, la verdad es que, para ser honestos, no estaba enterado exactamente de qué iba este tema y me imagino, evidentemente, sabía que algo tenía que ver con organizar una sesión del Camino de Santiago y me ha sorprendido y estaba viendo si podía adaptar pues lo que tengo justo ese fin de semana. Y es que la verdad es que tampoco sé si este módulo es parte de un módulo superior al cual hay que acceder para... Los módulos del máster se pueden hacer sueltos sin ningún compromiso con el máster, viniendo de donde vengas y además sin ningún tipo de condición. La cuestión es que además me pondré muy contenta porque tú eres un conocedor de las leyes universales, del eneagrama, y entonces José es un gran investigador de leyes universales. Hemos hecho correlaciones, él y yo, entre las leyes universales y las leyes, de esto que está hablando de las visiones cosmológicas, que nos ofrece el eneagrama sobre cada tipo, que también se llaman ideas santas, ¿no? Y que tienen que ver con cómo está conformado el universo. Muchísimas gracias, pues me alegro haberte sorprendido. Sí, ya me fijaré. Entiendo que el enlace con los detalles del evento estará accesible a través de la web, ¿no? Máster Eneagrama. Vale, pues no, yo lo voy a pasar a todos los que estáis inscritos, que había como 24 o 25 personas. Mañana tenéis un mail con, bueno, pues un librito que ha hecho nada de 10 páginas, 8 páginas, pero además con dibujito, mapa, en donde viene pues todo lo que es la preparación y tal. Es decir, y es que se te recomienda, bueno, pues que andes un poquito. O sea, que si vas a echar la basura con el coche a 1 kilómetro, pues que te lo hagas un día sí, un día no, siempre que no haga 50 grados de temperatura, para que tus piernas empiecen a reconocer que se van a mover. Es decir, que empiecen que no sea el primer día que llegues ahí, venga, vamos, porque los 100 primeros metros o 500 está estupendo, pero luego de repente el cuerpo puede hacer sus pequeñas opiniones, ¿no? Y poco más, es decir, porque nada más que es bueno también tener una buena maleta ergonómica, económica, y para eso José también pues da fuertes instrucciones. Y en cualquier caso, a partir del momento en que haya un interés, estaremos a vuestra entera disposición para cualquier duda que pueda surgir, y además vamos a estar online todo el verano. Es decir, que no hay ningún problema, Guille. Ojalá te animes, ojalá. Yo no voy a hacer el camino, pero estaré en Santiago cenando con vosotros y acompañándoos hasta el primer día de etapa. Fantástico, así nos conocemos en persona. Claro, hombre. Muchas gracias. Es que es muy importante, hombre. Sobre todo los que tenemos no tantas dificultades. Me apetece.
Ya te veo, y qué subidón. Muchísimas gracias, Guille. A Pues vosotros. esto, nada, ya iremos hablando sobre ello, sí. Una de las cosas que te va a pasar siempre con nosotros es que nunca perderemos nuestra capacidad para poderte sorprender. Y ojalá siempre sea así, Guille, ¿eh? Porque Seguro que sorprenderte sí. a ti es todo un honor. Seguro que sí. Gracias, Muy Isa. bien, pues a ti, ¿eh? Yo no sé si Concha, María Concepción Rodríguez de Vera, está por aquí y está online y le apetece participar. Muy bien, también tenemos, mientras que a lo mejor Concha pues se arregla, a Claudia González. No sé si nos estás simplemente... hombre, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? hola Isa. ¿Desde dónde Disculpa, nos estoy con mi hablas? logo del trabajo. Estoy en Perú. Estoy Ah, en muy Perú. bien, qué rico. Sí, y bueno, sí, justamente te había contactado porque me faltaba este módulo, ¿no? Para terminar el máster de inteligencia relacional que empecé ya hace 2 años. Y nada, o sea, he escuchado súper encantada porque definitivamente yo ya he estado en otros módulos. Cierto. Acabo de reconocerte, niña. Discúlpame, que como estoy Sí, en Colocón del camino no me he dado cuenta. Bienvenida, guapa. Y gracias por venir gracias, especialmente a nuestra gracias. charla. Sí, súper ¿Qué, interesante. qué tal por Gracias. Perú? Todo bien, todo bien. Y pues nada, o sea, como decía, yo ya he estado en otros cursos del máster y pues, o sea, siempre han traspasado mis expectativas y estoy segura que este Muy módulo bien. va en la Bueno, misma que hemos línea. quedado para hablar dentro de un ratito, así que Sí, estaremos charlando, Claudia. listo, Gracias por gracias. aparecer por aquí y saludarnos, guapa. ¡Mua! Gracias. Rocío Cano, no sé si te apetece contarnos tus pareceres. Patricia, Ángel. Bien, bueno, pues esto, así, en caso de que aparezcáis, bueno, de acuerdo, pues el camino de Santiago y Eneagrama es uno de los módulos presenciales, vivenciales, que para sacarse esta certificación es uno de los que ofrecemos porque el online, que es el gran volumen de este máster, es, vamos a decir, la base en la que nos vamos a sostener, pero es muy importante lo vivencial y también lo presencial para verdaderamente hacerse el trabajo. ¿De acuerdo? Yo nunca hubiera dicho que en el año 2019 que esto iba a ocurrir, porque incluso a lo mejor hubiera pensado que no funciona, y porque no sé, nada más que por una opinión, porque como no había comprobado si funcionaba o no funcionaba, a lo mejor hubiera tenido la opinión. Si hubiera tenido esa opinión, me he equivocado. Ha habido personas que se han hecho unos trabajos muy, muy interesantes, muy profundos, muy bonitos en cada uno de los módulos, muy personales, muy conmovedores, a través de la relación que siempre, porque yo este máster yo no quiero que sea de 500 ni de 300, sino de 14, 15 personas, porque una de las cosas que me gusta es mi profesión como psicóloga, como orientadora, como coach, como acompañar a las personas en su individualidad, no en la colectividad. Esto lo que habéis hecho el máster lo sabéis, ¿no? Es decir, ha habido una conexión continua, ¿no? Y la conexión física, es decir, el abrazarnos, el sentir la energía física, el mirarnos a los ojos, el hacernos unas risas, pues une mucho. Y hay veces que merece el esfuerzo, la pena el esfuerzo. Nosotros lo que os decimos es que lo llevamos haciendo desde el año 2015 todos los años. No lo hemos tenido que anular ninguno y la experiencia siempre ha sido muy interesante. Para que utilizar un término que le gusta a José, interesante. No voy a decir ni que ni excelsa, nadie se va a iluminar, ni se va a desiluminar, y aquí no hay perspectivas. Pero interesante, desde luego, os aseguro que no ha habido ninguna persona todavía, 100%, que no le haya parecido, por lo menos, interesante. Y luego, bueno, pues no sé qué más contar, yo creo que no les vamos a aburrir más, han sido muy generosos quedándose una horita con nosotros, José. Pues sí, pues muchas gracias a ti, Isa, otra vez, y gracias a todos los asistentes. Y bueno, pues encantado de poder poner mi granito de arena con esta propuesta que yo hago. Gracias por tu confianza. El tener confianza en las personas es una parte muy importante en nuestra vida. Después hay otras partes que realmente
Hay otros tiempos, digamos, para crear y ajustar las cosas, pero también hay un tiempo para confiar. Y el inicio de estas cosas, pues también el tema de la confianza y el tener esperanza. Además, para aprender enneagrama es muy interesante también que lo enseñen diferentes personas. Sí, es muy importante. Sí. Es decir, que yo tengo mi estilo para enseñar enneagrama y eso lo veréis en los módulos que yo imparto. José tiene su estilo. Él respeta mi estilo, yo respeto su estilo y vosotros os enriquecéis. Y es que a mí eso es lo que me parece que tiene que ser, y luego el día que os queráis certificar o queréis usar profesionalmente esta herramienta, si acaso fuera en un momento dado vuestro objetivo y tal, ¿no? Será muy interesante. El hecho de que os hayáis formado con muchos profesores y el haberos podido convertir en vosotros mismos habiendo escuchado a todos los demás, que es un poco el trabajo que hemos hecho los profesores que estamos acreditados. Y además hemos firmado un código ético, hemos firmado un código de calidad para que recibáis un trato excelente en todo momento, para poder hacer una buena representación del enneagrama, una excelente representación del enneagrama. Y verdaderamente, pues si conocéis a personas que puedan estar interesadas, pues mañana cuando os pasemos tanto el documento, que ya insisto, es muy interesante el documento y no es muy largo, y sobre todo es muy práctico. Y cuando recibáis el enlace, porque voy a subir este diálogo entre todos a YouTube mañana, pues ya pues conectáis con nosotros, lo expandís, nos ayudáis un poquito, pero vamos que muy bien, vamos muy bien, el módulo se va a hacer, hay suficiente gente inscrita, y la cuestión es que, bueno, pues que estaría muy bien todavía pues que pudiéramos ampliar un poquito el número de personas que vamos a ser. Y por lo demás, pues a todos y a cada uno os mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Os deseamos que los que estáis aquí en esta zona franja horaria no estéis torraos de calor, porque hemos llegado a 42 grados aquí en Madrid, ha sido espantoso y mañana vuelven estas temperaturas. Pero bueno, es lo que toca, veranito, veranete. Y para los que estéis por ahí ya con frío, que será Clau probablemente, pues nada, que os abriguéis mucho y muy rico. Un beso enorme. Gracias, José, por tu generosidad en tu tiempo y por tu generosidad también en compartir información. Bueno, pues y a todos los demás. Y gracias a todos vosotros por vuestro interés y ojalá nos podamos conocer y caminar juntos. Adiós, adiós, adiós.